El colegio Las Acacias, enclavado en una tranquila localidad de la sierra, era conocido por su rigidez académica y su énfasis en la excelencia. Este prestigio atraía a las familias más influyentes de la región, que veían en la institución una garantía para el futuro brillante de sus hijos. Sin embargo, bajo esa fachada pulida, se ocultaba un entorno de presiones extremas, rivalidades encarnizadas y secretos que solo los muros del colegio podían susurrar entre ellos. El curso había comenzado con el pie izquierdo. En los pasillos, los estudiantes comentaban la reciente desaparición de Sofía Rodríguez, una estudiante de segundo año conocida por su inteligencia y su carácter amable. Aunque las autoridades habían intentado minimizar el impacto, alegando que se trataba de una fuga voluntaria, los rumores dentro del colegio no tardaron en propagarse. Algunos aseguraban haber visto a Sofía entrar al edificio administrativo la misma noche en que desapareció, pero no había cámaras que pudieran corroborar estas afirmaciones. Otros decían que había discutido acaloradamente con el profesor Fernández, un hombre de semblante duro y actitudes intimidantes, conocido por su disciplina inflexible. Clara Martínez, una joven estudiante de último año, no podía quitarse de la cabeza las extrañas circunstancias de la desaparición de su compañera. Sofía era su amiga más cercana, y el repentino silencio por parte de la dirección del colegio la inquietaba profundamente. Clara sabía que Sofía jamás se habría ido sin avisarle, y mucho menos sin llevarse su inseparable cuaderno de dibujo, que ahora yacía abandonado en su pupitre. Ese detalle, pequeño pero significativo, se convirtió en la chispa que encendió la determinación de Clara para buscar respuestas. El colegio era un lugar de jerarquías invisibles. Mientras los estudiantes enfrentaban la presión de destacarse, los profesores también competían entre ellos por el favor de la directora Suárez, una mujer autoritaria y carente de escrúpulos que manejaba la institución con mano de hierro. Era común que los docentes ocultaran información para proteger sus propios intereses, y esto no hacía más que alimentar las sospechas de Clara. Para colmo, el conserje Ortega, un hombre reservado que parecía saber más de lo que decía, evitaba cualquier conversación sobre la desaparición de Sofía. Su actitud levantaba cejas, especialmente cuando se le veía rondar el ala administrativa a horas inusuales. Mientras Clara intentaba recabar información, su compañero Diego, un chico inquieto con un don para la tecnología, comenzó a notar anomalías en la red interna del colegio. Los correos electrónicos entre la directora y un grupo selecto de profesores habían sido borrados repentinamente, y varios documentos administrativos habían sido restringidos. Intrigado, Diego decidió colaborar con Clara, sabiendo que juntos podían acceder a áreas del colegio que normalmente estaban fuera de los límites para los estudiantes. Una noche, después del toque de queda, ambos se colaron en la sala 305, un aula que había sido clausurada el año anterior tras un misterioso incidente. Allí, encontraron algo que heló su sangre, una carpeta olvidada en el cajón de un escritorio. Contenía registros detallados de experimentos psicológicos realizados en estudiantes durante años, muchos de los cuales habían sido clasificados como proyectos especiales. Las descripciones eran vagas, pero mencionaban pruebas de resistencia al estrés, simulaciones de aislamiento y observaciones comportamentales, siempre dirigidas a alumnos destacados académicamente. La última entrada en la carpeta llevaba el nombre de Sofía Rodríguez. El hallazgo no solo confirmó las sospechas de Clara, sino que planteó nuevas preguntas. ¿Quiénes estaban detrás de estos experimentos? ¿Por qué eran tolerados por la administración?
¿Y cuál había sido el destino de Sofía tras convertirse en el sujeto de estudio más reciente? A la mañana siguiente, Clara y Diego intentaron compartir sus descubrimientos con la señorita Vega, una profesora de literatura conocida por su empatía hacia los estudiantes. Vega, horrorizada por lo que le mostraron, les prometió investigar por su cuenta. Sin embargo, apenas unas horas después, la profesora fue llamada a una reunión urgente con la directora Suárez y no volvió a mencionar el tema. El ambiente en el colegio se tornó tenso. Clara empezó a notar que era vigilada por Ortega, quien ahora parecía seguir sus pasos de cerca. Diego, por su parte, descubrió que su acceso a la red interna había sido bloqueado, como si alguien estuviera tratando de encubrir algo. Ambos sabían que estaban metidos en algo mucho más grande de lo que imaginaban, pero no podían retroceder. La desaparición de Sofía era solo la punta del iceberg, y cada paso que daban parecía llevarlos más cerca de un peligro inminente. Clara estaba decidida a llegar al fondo del misterio que envolvía la sala 305, pero sabía que actuar sola era cada vez más peligroso. El comportamiento errático de Diego tras su incursión en el aula había encendido todas las alarmas. Su hermano, que siempre había sido valiente y directo, se había vuelto retraído y en más de una ocasión había despertado gritando en medio de la noche. Cuando Clara le insistió en que hablara, Diego solo pudo tartamudear unas pocas palabras. Ellos estaban allí y había sangre. La señorita Vega, la joven profesora que había mostrado interés en ayudar, también parecía estar más involucrada de lo que Clara había supuesto al principio. Un día, en un rincón apartado del patio, Vega le confesó que había descubierto documentos archivados que señalaban que la sala 305 se había usado años atrás para experimentos psicológicos con estudiantes. Esto había ocurrido en la década de los 80, bajo la supervisión de un profesor llamado Álvaro Gálvez, quien había desaparecido tras una investigación oficial. Aunque el colegio había intentado cubrir el caso, Vega encontró recortes de periódicos antiguos que hablaban de un suicidio sospechoso y desapariciones vinculadas al instituto. Lo que más inquietó a Clara fue descubrir que algunos de los nombres mencionados en esos documentos coincidían con los de los profesores actuales. Según Vega, Fernández, el profesor de matemáticas, había sido un asistente joven en aquella época, y otros miembros del claustro, como la directora Suárez, tenían conexiones familiares con el consejo administrativo de entonces. Las noches que Clara pasaba vigilando el ala antigua del colegio se volvieron más productivas, aunque también más peligrosas. Una noche, vio cómo Fernández y otros dos profesores, el señor Ortega y la señora Ruiz, entraban a la sala 305 con varias cajas. Al día siguiente, mientras Vega revisaba los expedientes antiguos, Clara logró abrir una de las cajas que Ortega había dejado en la sala de profesores. Lo que encontró la dejó helada. Eran registros de experimentos detallados, fichas de estudiantes y, lo más perturbador, fotos de alumnos con semblantes aterrados, algunos con evidentes signos de lesiones. Mientras revisaban los documentos, Vega y Clara comenzaron a notar un patrón. Muchos de los alumnos mencionados habían sido expulsados por motivos disciplinarios o transferidos a otras escuelas de manera abrupta. Algunos habían desaparecido por completo y sus familias nunca habían conseguido respuestas claras. La investigación tomó un giro aún más oscuro cuando descubrieron que los experimentos involucraban técnicas de privación sensorial y pruebas psicológicas extremas, todo bajo la premisa de mejorar el rendimiento académico y la resiliencia.
Clara decidió confrontar a Diego para obtener más detalles sobre lo que había visto en la sala 305. Después de mucho insistir, Diego le confesó que había encontrado una trampilla bajo una alfombra vieja que conducía a un pasadizo subterráneo. Allí había encontrado lo que describió como una especie de laboratorio abandonado, con mesas metálicas, herramientas extrañas y manchas que parecían ser de sangre. Lo más perturbador era una pequeña habitación con una silla en el centro, rodeada de cables y cámaras. Diego estaba convencido de que alguien aún utilizaba ese lugar. Las piezas comenzaron a encajar cuando Clara encontró una conexión entre la sala 305 y un caso reciente de desaparición. Sofía, una estudiante de último año que había desaparecido unas semanas antes de que comenzara el curso. Oficialmente, la familia de Sofía había informado que se había trasladado a vivir con unos parientes en otra ciudad, pero los rumores en el colegio apuntaban a algo más siniestro. Algunos decían haber visto a Sofía discutiendo con Fernández en los días previos a su desaparición, y otros afirmaban haber escuchado su nombre susurrado en conversaciones entre los profesores. En una noche particularmente fría, Clara y Vega decidieron inspeccionar el aula 305 juntas. Armadas con linternas y un plan improvisado, esperaron hasta que el colegio quedó en silencio. Al entrar, encontraron la trampilla que Diego había mencionado. Descendieron por una estrecha escalera de madera que crujía con cada paso. El aire estaba cargado de humedad y un olor metálico, como óxido, y algo más que no podían identificar. El pasadizo conducía a un espacio que era exactamente como Diego lo había descrito. Un laboratorio improvisado lleno de equipos antiguos, estanterías con carpetas llenas de notas y una silla en el centro de una habitación, rodeada por cámaras y focos. Vega inspeccionó las carpetas mientras Clara se acercaba a la silla. Fue entonces cuando ambas escucharon un ruido. Alguien más estaba allí. Las luces de las linternas se apagaron de golpe, dejando a Clara y Vega en completa oscuridad. Una voz masculina se escuchó desde algún rincón. No deberían estar aquí. Era Fernández, pero no estaba solo. Las dos mujeres intentaron retroceder, pero otro profesor bloqueó la salida. Las cosas se estaban tornando peligrosas, y Clara sabía que ya no había marcha atrás. De pronto, el sonido de pasos apresurados resonó desde el pasadizo. Era Diego, que había seguido a Clara al no poder soportar más su propia culpabilidad. Con la ayuda de una barra metálica, logró golpear a Ortega, que custodiaba la salida, y creó una distracción suficiente para que Clara y Vega escaparan. Sin embargo, Fernández alcanzó a Clara antes de que pudiera salir completamente del pasadizo. Lo que ocurrió después quedó grabado en la memoria de Clara como una mezcla de terror y adrenalina. Fernández comenzó a hablar de manera frenética, justificando los experimentos como una forma de reformar a la juventud y crear líderes excepcionales. Según él, Sofía había sido una voluntaria, pero algo había salido mal y ella había muerto durante una de las sesiones. En ese momento, Diego utilizó su teléfono móvil para grabar todo lo que Fernández decía. Finalmente, la llegada de Vega con ayuda desde el exterior puso fin al enfrentamiento. Fernández y Ortega fueron arrestados y las investigaciones revelaron la extensión de los experimentos llevados a cabo durante años en el instituto. Los alumnos involucrados recibieron apoyo psicológico, pero las cicatrices de lo ocurrido quedaron grabadas en la historia de las acacias. La policía intervino rápidamente, desmantelando el laboratorio clandestino bajo el colegio Las Acacias. Los agentes
Alertados por Vega y Clara, no solo arrestaron a los implicados, sino que también incautaron pruebas concluyentes, archivos digitales, grabaciones y documentos físicos que detallaban años de experimentos ilegales. Las investigaciones revelaron una red de encubrimientos que se extendía más allá del colegio, involucrando a figuras políticas y empresariales del pueblo. El profesor Fernández fue arrestado mientras intentaba destruir pruebas en su casa. Durante los interrogatorios, admitió parcialmente su participación, pero se justificó afirmando que solo seguía órdenes de una junta directiva en las sombras. Sin embargo, Ortega y la directora Suárez no fueron tan cooperativos. Ambos mantuvieron su inocencia, aunque las pruebas encontradas vinculaban directamente a la directora con la desaparición de Sofía y otros estudiantes. Mientras la policía investigaba, Clara y Diego intentaron retomar una vida normal, pero los recuerdos del descubrimiento en el laboratorio eran difíciles de ignorar. Diego, atormentado por la culpa, decidió testificar contra los profesores, aportando detalles sobre lo que había presenciado en la sala 305. Su testimonio fue clave para condenar a Fernández y Ortega, quienes recibieron largas penas de prisión. Por otro lado, el caso tomó una dimensión mediática que desbordó al pequeño pueblo. Periodistas de todo el país llegaron a cubrir el escándalo, y Vega se convirtió en una figura clave, proporcionando información sobre los archivos encontrados y destapando una historia que había sido cuidadosamente enterrada. La investigación también expuso el rol de las familias poderosas del pueblo que habían financiado los experimentos bajo el pretexto de mejorar la educación. Estos hechos generaron indignación nacional y provocaron una intervención gubernamental. A medida que se desarrollaban los juicios, salieron a la luz historias de antiguos estudiantes que habían sido víctimas de los experimentos. Algunos relataron cómo sus vidas fueron destruidas por las secuelas psicológicas y físicas, mientras que otros aún vivían con miedo de hablar. El caso de Sofía se convirtió en el símbolo de la lucha por justicia. Su familia, inicialmente silenciada por las autoridades locales, finalmente obtuvo respuestas sobre su desaparición. El cuerpo de Sofía fue encontrado en una tumba improvisada cerca del laboratorio, confirmando las peores sospechas. La directora Suárez intentó huir, pero fue capturada en un aeropuerto con documentación falsa. En su juicio, reveló que los experimentos habían sido aprobados por una élite interesada en controlar la educación y utilizar el colegio como un campo de pruebas para sus teorías. Esta confesión llevó a una serie de investigaciones que involucraron a empresarios locales y funcionarios públicos. Para Clara y Diego, la resolución del caso trajo un cierre parcial, pero las cicatrices emocionales permanecieron. Clara decidió dedicarse a estudiar periodismo, inspirada por su experiencia, mientras que Diego optó por recibir ayuda psicológica para superar el trauma. La señorita Vega, considerada una heroína, continuó su labor como educadora, esta vez en un colegio comprometido con la transparencia y la ética. El colegio Las Acacias fue cerrado indefinidamente y el edificio quedó abandonado, convertido en un recordatorio sombrío de los crímenes que habían ocurrido entre sus paredes. La comunidad local, marcada por la culpa colectiva, intentó reconstruir su reputación, pero el estigma del escándalo persiste hasta hoy. La historia de Las Acacias no solo fue una advertencia sobre los peligros del poder mal utilizado, sino también un testimonio de la valentía de aquellos que se atrevieron a enfrentar la oscuridad para revelar la verdad.